gusto y estar, bueno, hay un montón de gente que se está uniendo, qué lindo, vamos, Se están uniendo y nos están felicitaciones. conociendo muchos y estamos conociendo para mí, totalmente nuevo, el tema de la conexión por Instagram. Siempre estamos acostumbrados a la cámara con el Zoom, con otras cosas, como que es más, hay más herramientas, acá está todo como comprimidito. Pero bueno, téngannos Más paciencia. comprimido. Sí, sí, totalmente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahí vemos que se va sumando gente. La verdad que es un gustazo. Bueno, podemos contar que estamos en lugares distintos de Buenos Aires. ¿Vos por dónde estás, Lila? ¿Querés contar a la Yo gente? estoy en Mar del Plata, ahora casualmente estoy acá, pero bueno, estoy básicamente en Mar del Plata. Así Y la es. idea justamente es ir acercando, ¿no? Distancias, aprovechando esto de la virtualidad y ir abriendo un poco la puerta de lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Les quiero presentar, muchos ya nos conocen a ambas, pero bueno, hacemos un paneo así. Bueno, Eh, pero para los que no, podemos contar. a ¿Sí? los que no, Qué es esto de terapias y cromos? Y cromos también, sí, ¿no? ¿qué es Contá un esto de poquito. terapia? Básicamente es un espacio que creamos en la comunidad de arte terapia, cuando nos conocimos en su momento, cuando hicimos la carrera. La intención es que sea multidisciplinario porque hicimos la carrera y venimos todas de varias fuentes. Entonces la idea es abrirse a partir de este espacio y dar a conocer a la gente justamente todo este mundo que tiene el arte terapia y la apertura que tiene a otras disciplinas que nada que ver que tienen con la arteterapia, pero están ligadas íntimamente en la funcionalidad, que es esto de Ujú, la salud, que es esto de la de rehabilitación de partes ujú, nuestras que por una cuestión de cotidianidad, costumbre y cultura tal vez, tenemos ujú, vidas, ¿no? El tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos, por eso hablamos de espacio. ¿M? ujú. Y, y Erika, que es una compañera y amiga mía y una colega del grupo, va a hacer esta apertura que para mí es muy especial porque van a hacer una serie de encuentros con mucha gente, pero les quería presentar a Erika, después ella va a hacer su intro, Dale. porque Erika tiene mucha trayectoria en varios campos y ahora está haciendo un trabajo muy, muy interesante, tiene mucha experiencia también en este campo y quiero, Erika, que cuentes un poco cómo empezaste tu trayectoria y después vamos un poquito a lo que queríamos mostrarle hoy a nuestra gente que nos está esperando. Claro. Ahí tenemos el club de fans, de gente que nos conoce, nos quiere mucho y nos acompañan hace tiempo. Bueno, a ver, antes que nada, bueno, vuelvo a agradecer a todos los que se van sumando. Y bueno, los que me conocen saben que yo soy licenciada en psicología y que además, bueno, con Lila hemos hecho la formación en arteterapia. Yo trabajo además con adultos mayores hace muchísimos años, con grupos. Y bueno, como yo siempre digo así de manera graciosa, pero en otra vida, porque fue hace muchísimo tiempo, cuando era muy joven, también estudié diseño de indumentaria y textil, y entonces, bueno, ahí aprendí muchas cosas del diseño y del arte que, por suerte, ¿no? Después se fueron entrelazando con el mundo psi. Y bueno, la verdad es que nos hemos encontrado un montón de profesionales con muchas ganas y con muchísimas ideas, sobre todo, muy creativas, con cosas para hacer. Lo que nos convocó hoy, digamos, era la cuestión de las consultas, ¿no? De hecho, este espacio va a pasar a llamarse así, ¿no? Como lo nombramos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de? Y en este caso nos referimos a las consultas y a los espacios psicoterapéuticos. ¿Por qué lo decimos en plural, Lila? Porque en realidad hay múltiples causas por las cuales una persona consulta, ¿sí? Para tener su espacio de terapia,
Pero además también hay múltiples abordajes posibles para estas múltiples maneras de acercarse a la terapia, ¿no es cierto? Y un poco la idea también es tomar cuenta de esto y empezar a hablar de manera fácil y clara, para que la gente pueda ir conociendo las distintas escuelas que hay de psicología, y no solamente las distintas escuelas, sino también las distintas posibles abordajes como tratamientos, tal vez complementarios, teniendo una visión por ahí un poco más integral, ¿no? Y para eso, bueno, seguramente van a ir viniendo musicoterapeutas, gente que se dedica a danza, movimiento, terapia, a la escritura creativa, ¿no? Que hay un montón de especialidades, ¿sí? Donde uno puede trabajar de distinta manera, tal vez hasta de manera complementaria a la terapia tradicional, ¿no? Y realmente lograr efectos muy impresionantes, ¿no? Muy favorecedores, digamos, a la hora de enfrentar dificultades de distinto tipo. Pero bueno, vamos entonces a la pregunta inicial. ¿Por qué Sí, consulta la gente? ¿Sí? ¿Por qué sí, consulta la gente? sobre todo que hacíamos esta charla el otro día. ¿Por qué consulta la gente hoy y cuál es, digamos, lo que hoy, el emergente más común? ¿Sí? Estamos transitando una época compleja, ¿m? Venimos de Ujú, 2 años que nos ha cambiado la vida. Entonces, mm, más allá de lo tradicional, ¿no? Del por qué alguien acude a terapia o siente esas pequeñas señales, podríamos decir, de que hay algo que hay que buscar que no afuera, está ¿sí? Que no mm, está, que estamos necesitando, y adentro. básicamente eso. ¿Qué notás vos desde el consultorio que haya hecho como un giro más drástico, ¿no? De toda Mm, esta cotidianeidad que se ve en la consulta. sí. Mira, vos sabés que, bueno, por supuesto es inevitable hacer alusión a la pandemia, ¿no? Estos años que nos han atravesado a todos. Desde ya que aumentaron los casos de crisis de ansiedad, de angustia, las adicciones, bueno, realmente los casos que han aumentado de depresión, ¿no es cierto? Que son muchísimos. Y bueno, digo, no solamente la soledad también ha tenido un gran impacto, ¿no? En las personas que han tenido que mantenerse aisladas durante todo este tiempo. Y la verdad que estas fueron básicamente, y han aumentado, digamos, las consultas. De hecho, hay gente que por primera vez, Lila, sabes que ha empezado terapia en este tiempo, ¿sí? De pandemia, y lo ha empezado bajo esta modalidad online, lo cual, bueno, realmente habla de que ha habido una necesidad de ser atendida, digamos, en sus demandas de ayuda, ¿sí? Y acá cuando digo esto del pedido de ayuda, me parece súper importante eh, hablar de este tema, porque da cuenta de los prejuicios, ¿no es cierto?, que existen aún hoy, y sobre todo en una ciudad como Buenos Aires o en un país como la Argentina que tenemos, creo que es el país que más psicólogos tiene o terapeutas por metro cuadrado, te diría, ¿sí? Este, realmente hay todavía una cantidad de prejuicios, ¿no? Como si fuera que solo las personas que tienen problemas gravísimos o que no son lo suficientemente fuertes o valientes o que no tienen los recursos que se necesitan como para salir adelante en determinadas situaciones o que hay que estar muy loco, ¿no? Y ni hablar si tenés que ir al psiquiatra. Cosas Sí, sí, absolutamente erróneas, ¿no? Porque totalmente. Y decime, imagínate que no. se suele pensar que es una cuestión también como de género, ¿no? Que a los hombres les cuesta más, pero tampoco es tan Mm. así, ¿no? No es tan así. ¿Vos qué Mm. decís?
son más las mujeres en realidad que consultan. Hay alguito de cierto en eso. En general son más las mujeres, pero la verdad es que ya no tanto, ¿no? Creo que, bueno, el hombre también estaba atravesado también por un paradigma que, bueno, el hombre debía ser fuerte, macho, resolver sus temas, o a lo sumo hablarlos en el bar de la esquina con los amigos. Pero bueno, no, esto no es así. La figura del terapeuta no podemos igualarla a la palabra del amigo, que es válida totalmente también, ¿no es cierto? Pero bueno, la ayuda de un profesional claramente tiene otro peso y otro valor. Pero sí creo que, digo, así como hoy, y hacíamos alusión a todas las secuelas y las huellas que ha dejado la pandemia, es cierto que si tenemos que pensarlo más de manera general, la, los motivos de consulta en general siempre son bastante recurrentes, ¿eh? La gente suele consultar por, bueno, ya lo decía Freud, ¿no? A finales del 1800, lo que trae a una persona a su terapia, análisis, son las inhibiciones, los síntomas y la angustia, sobre todo. ¿Y qué son las inhibiciones? Es cuando, por ejemplo, te consultan, vamos a cosas concretas, ¿no? Donde la gente se puede encontrar allí. Y bueno, ay, no sé qué me pasa, pero no puedo animarme a empezar una relación, o no puedo terminar, cada vez que tengo que ir a rendir un final, no puedo y me bloqueo y prefiero volver a dar la materia, o no puedo terminar la carrera, o no puedo ir a hablar con mi jefe para pedirle un aumento de sueldo cuando realmente siento que me lo merezco. ¿M? Y como estas miles de historias te puedo contar, así como los síntomas, ¿no? Tengo insomnio, tengo ataques de ansiedad, eh, bueno, tengo gastritis recurrentes, enfermedades de la piel, me broto, cada vez que tengo alguna situación difícil que enfrentar, ¿no? Me broto toda, me quedo muda, tengo que dar una charla y me quedo muda, ¿no? Bueno, estas cosas, o por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con la angustia, ¿no? Tengo una angustia que no la puedo referir a algo en particular que me esté pasando, como puede ser el caso de un duelo, ¿no? La pérdida de un ser querido, que claramente, o sea, uno puede, o sea, más vale que la angustia es real, ¿no? Pero uno la puede referir a algo. Pero muchas veces la angustia es difusa. Uno no Sí. entiende bien. Y es más, y uno escucha, dicen, pero tengo todo, no sé, tengo mi casa, tengo trabajo, tengo mis hijos, tengo mi perro que es divino, ¿no? Tengo una vida ordenada y sin embargo siento una angustia que no entiendo qué me pasa. Bueno, ahí hay que, por supuesto, y ahí es fundamental el trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque imagínate que yo tengo que ver de qué se trata esta angustia. Primero hay que descartar que no haya nada orgánico, por lo tanto indicarle a la persona, por eso es tan importante trabajar interdisciplinariamente, indicarle a esta persona, bueno, a ver, ¿cómo estamos de tiroides? ¿No? ¿Por qué no vas a ver a tu médico clínico, por ejemplo? ¿No? Sí, hacer como un redondeo, ¿no? de esa situación. Yo en ese punto quería destacar algo que apareció un día en un meme que los publicaste y me pareció fantástico, que decía, por ejemplo, ¿para qué llegar al desborde, no? ¿Para qué Ah, llegar? sí, el chiste de Bueno, tute, sí. o sea, es difícil de explicar porque, bueno, es una figura, pero No, bueno, no la esperes a pregunta volcar, decía, ¿no? Para ir a terapia. es cuál. Exactamente, sí. Entonces, puntualizar un poco qué diferencia hay entre un síntoma y una señal y cómo se puede Mm, llegar este estado de prevención, ¿no? Porque hay una diferencia. Cuando nosotros hablamos de depresión, es una palabra fuerte y es un diagnóstico, pero ujú, es un diagnóstico. hay Sí, estadios antes de llegar a ese punto. claro. Entonces, la intención también un poco de esta difusión, de esta comunicación, es abrir esas puertas para que se vayan entendiendo conceptos que están a priori Ujú, a que esta situación llegue a la parte justamente de la que vos decías, la parte física, ¿no? Directamente la afección, que puede mm, ser
un intestino, Sí, un irritable, por ejemplo, un intestino irritado, exactamente, un colon irritable y todas esas cosas. Ujú, sí, sí, a ver, la verdad es que muchas veces si uno no tiene el entrenamiento de hacer la introspección o el autorregistro, es difícil, ¿no?, que uno se dé cuenta de estas señales, como vos decís, y muchas veces se terminan convirtiendo en síntomas, ¿no? Ya no son señales temporarias que aparecen y se van, como, ¿viste el dicho ese que dice, tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe? Bueno, uno insiste y se termina haciendo una vía facilitada de expresión y se convierte, ese síntoma muchas veces se termina convirtiendo en una lesión real, en una enfermedad o lo que fuera. Bueno, yo por eso insisto en que la prevención es muy importante, ¿no? Tener un espacio donde uno poder hablar de estas cosas. No es que la terapia sea necesariamente un espacio de autoconocimiento y uno vaya solo para eso, ¿sí? Esto se da per se, pero en realidad uno ahí va a llevar las cosas, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué repito siempre una y otra vez las mismas macanas, ¿no? Me tropiezo con la misma piedra. ¿Por qué, no sé, siempre me dejan o termino dejando porque me aburro? Las repeticiones sintomáticas, ¿no? Digo, modelos de relación, modelos de comunicación, poder salir de la queja, ¿eh? Y no quedarse ahí en esa posición de mirá lo que me hacen, mirá lo que me dicen, sino implicarse, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto que me pasa? ¿Ah? Y empezar a revisar estas cosas. Y obviamente poder trabajarlas desde distintos lados, digamos, si uno va a la terapia tradicional, digamos, y ya que estamos podemos comentar algo acerca de esto. La verdad es que no hay ninguna terapia que sea única, ni la mejor, ni la especial para todas las personas. En todo caso, todas trabajarán abordajes que entran como por distintas puertas de las personas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la neurociencia hará más hincapié en la cuestión de los procesos mentales, así como lo es por ahí la terapia cognitiva o conductual, más énfasis en la conducta. La Gestalt va a trabajar más desde las emociones, la terapia sistémica hará más foco en lo relacional, en lo comunicacional, el psicoanálisis más en lo intrapsíquico, ¿sí? Lo que pasa dentro de mi psiquismo, y tal vez no le importa tanto la cuestión de las relaciones y la comunicación, sino más lo que me pasa a mí, ¿sí? A menos que labure desde un psicoanálisis vincular, que también está esta orientación, ¿sí? Hay muchísimas, la transpersonal, la transaccional, hay cantidad enorme de escuelas. Entonces, digo, uno podría pensar, ¿no? ¿Por qué uno separaría tan firmemente? No, porque esta, que es la que yo hago, es la mejor y es la única. La verdad es que no todas las terapias son para todas las personas, ni así, ni todos los terapeutas son para todas las personas. A veces nos ha pasado de ir a un terapeuta, a un analista o de la orientación que sea y de pronto no pegar onda y decir, no, no me siento cómoda, no me gusta su estilo, ahí se está uniendo más gente. Y claro, y de repente por ahí con otro, sí. Y acá es donde se da lo necesario, el condimento necesario, allá, hasta más allá de la escuela que uno practique, que es el afecto, en la relación. Sin ese condimento, sin esa escucha amorosa y atenta, no hay tratamiento posible. Por más que yo sea la encarnación de Freud y Lacan juntos, no va a funcionar. ¿Sí? No va a funcionar. no, Entonces no digo, es una especie de ese es el vínculo. punto. Exactamente, exactamente, sí. Y por otro lado, también pensaba en cómo pensar, porque digo, hablábamos de la prevención también y de los tratamientos posibles, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo pensar la salud? La salud mental, la enfermedad. Recién hablábamos
un poco de eso, ¿no? De los prejuicios también que hay. Pero vos fíjate, mira, la OMS misma, digamos, dice cómo define la salud, ¿sí? Que la extraje así literal para que lo podamos conversar. Dice que es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural. Por lo tanto, ya estamos hablando de que no es yo solito, es yo con otros, yo en comunidad, ¿no es cierto? Somos seres sociales, no nos podemos olvidar de esto. Pero este estado de equilibrio no es solamente yo con los otros, sino que además incluye, y mirá lo que dice, el bienestar emocional, psíquico y social. ¿M? Y esto quiere decir que no solamente se trata de la ausencia de enfermedad, como hemos creído durante mucho tiempo, como si hubiera dos polos, o estás sano o estás enfermo, desde lo biológico o desde lo psicológico, ¿sí? Y la verdad es que me gusta más pensar, yo siempre hago este esquema, ¿no? Si esta es la salud y esta es la enfermedad, en vez de pensarlo como polos opuestos, ¿por qué no empezamos a pensar que hay como un eje en donde uno se mueve de manera dinámica? A veces uno está más cerca de la salud y otras veces está más cerca de la enfermedad, pero son momentos, son procesamientos, ¿eh? Entonces, esto nos hace ponernos un poco más en el lugar y ser un poco más empáticos con la gente que verdaderamente padece enfermedades mentales, trastornos mentales, que son severos. Vos nombrabas antes la depresión. La depresión no es la tristeza, no es estar triste, no es como cuando uno dice coloquialmente, estoy depre, nada. De estar depre quiere decir estoy triste, ¿no? La depresión es una enfermedad mental y necesita de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y acá, con la parte de lo no farmacológico, es donde entra no solamente el espacio de terapia desde la palabra, sino otros tipos de abordaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, Y ahí el entra también arteterapia. el tema, claro, lo multidisciplinar. O sea, no es solamente una terapia, no es solamente un espacio, sino que hay que ir abordándolo porque independientemente de lo que es el cuadro patológico, hay todo un contexto también que fluye con esa persona, con esa enfermedad, antes, Exacto. durante y después, ¿sí? Así es, Antes, durante. claro. Por eso hay infinidad de actividades y de aperturas a partir de ese inicio. O sea, encontrar el diagnóstico en realidad es el punto del ovillo de toda una maraña de cosas que se van a ir procesando. Por eso siempre me parece importante hacer hincapié en los Tal procesos, cual. inclusive en esa línea que vos hablabas del Ujú, individuo, hay ujú, etapas que consciente e inconscientemente uno, en la medida en que vaya buscando el equilibrio, es difícil encontrarlo una vez que uno está posesionado, ¿no?, en un lugar, porque la mm, vida continúa, los cambios externos son agobiantes y las ujú, etapas etarias, el pasar simplemente de una década a otra, pasar de los 50 a los 51, pasar de los 40 a los 41, o sea, son claro. crisis que Crisis vitales, más ¿no es cierto? se pueden Ujú, llevar, sumado a la vida, a la economía y a la historia particular y familiar de cada uno. Entonces no exacto. podemos hablar de un equilibrio continuo, no podemos hablar de una estabilidad emocional lograda, porque eso Mm, es cíclico, va cambiando. ujú, Obviamente sí, me gustaría que te explayes un poco justamente en en este tipo de escuelas que se fueron abriendo mm, y que fueron abriendo esta posibilidad de llegar a un espacio terapéutico de una manera más suelta, ¿no? Más ujú, libre, ¿no? No dejarlo como una patología instalada o algo del cual no se va a poder salir, sino de estas mm, terapias que tienen toda una estructura formal, pero que son más abiertas. Estamos hablando de lo integral, ¿sí? ¿Por qué no nos claro. contás un poco de Claro, sí, vos sabés que a propósito de eso,
bueno, yo tengo una gran formación en terapia sistémica y bueno, y además como trabajo con adultos mayores, obviamente hice, digamos, muchísimos cursos en relación a la psicogerontología y a la neuropsicología en relación a todo lo que es, bueno, la estimulación y el entrenamiento de las funciones cognitivas, porque bueno, muchas veces estas se ven deterioradas o declinan con la vejez y es importantísimo, digamos, poder trabajarlas desde distintos lados. Eso ya lo vamos a ver. Pero bueno, quiero decir que por lo menos desde la terapia sistémica se trabaja muchísimo con entendiendo al sujeto dentro del sistema al que pertenece. Aunque yo atienda solamente a esa persona, digamos, se lo entiende teniendo en cuenta no solo lo que pasa intrapsíquicamente dentro de su psiquismo, sino en relación con los otros, su pareja, sus hijos, su comunidad a la que pertenece, porque en realidad todo esto va a estar en intercambio permanente, ¿no es cierto? Y hay un autor que si bien él pertenece más a la terapia transpersonal, porque después se dedicó más a eso, pero es muy interesante lo que dice y yo creo que aplica perfectamente a esta visión como multidisciplinaria y esta mirada desde todos estos lugares del ser humano como manera más integral, que es Ken Wilber. Él dice, ¿sí? Por ejemplo, él toma en uno de sus libros y habla sobre algunos dilemas que él, si bien él lo habla en relación a los médicos o a los psiquiatras, digamos, a los terapeutas, psiquiatras, médicos, él dice que hay una serie de dilemas que los cuales hay que trabajar y disolver, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es que siempre nos han enseñado que no hay que involucrarse, entre comillas, digo yo, emocionalmente con el paciente, ¿sí? Como tomar una distancia, ser absolutamente objetivo. Sí, por supuesto, esto entendiéndolo desde la distancia óptima, de la abstinencia, digamos, de cualquier tipo de cosa personal que yo pueda volcar en el paciente, desde la mirada científica y objetiva, pero no desde el afecto, ¿sí? Es lo que hablábamos antes. Y hoy se ve que nada, tanto los médicos como los terapeutas, ¿sabes? No tocan a sus pacientes, no hay un saludo, no hay un abrazo, hay una distancia. Y esto se incrementó con la cuestión del COVID muchísimo más, ¿sí? Pero digo, por un lado esto, y hoy se sabe por múltiples estudios que al contrario, digamos, esperar a un paciente, digamos, no sé, con ofrecerle un tecito, si viene con frío, uno sabe que viene sin comer, qué sé yo, son gestos de amorosidad, de afecto, que probablemente son muy sanadores y esta persona no los tiene en otros ámbitos de la vida. No es solo la palabra, ¿sí? A veces son estos pequeños gestos. Otra cuestión que dice Wilber es la de entender esta dicotomía, como si hubiera una separación entre cuerpo y mente, que sabemos que no, esto no es así, somos uno, no podemos utilizar, ahí dicen, claro, el paciente necesita esa contención, absolutamente, claro que sí, de todo tipo, ¿no? Imagínense cuando uno, lo médico ni hablar, cuando se da un diagnóstico difícil y se lo deja el paciente ahí como, bueno, fíjate, arreglate, ¿no? Pero bueno, esto de que les decía que no podemos pensar separadamente el cuerpo y la mente o el psiquismo, ¿sí? Somos uno. Y otra pata fundamental es esto de romper con esta cosa de la obediencia ciega, digamos, al médico, que muchas veces, o al terapeuta, esto vale para todo, él lo dice desde el médico, pero vale para el terapeuta, que es pensar que, porque el paciente no hace determinado cambio en su vida, o en el caso del médico, porque no me sigue el tratamiento o no toma la pastillita que yo le indiqué, entonces, bueno, si usted va a hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, no, hay que ayudar, hay que persuadir, hay que ayudar al otro a pensar. El paciente tiene que tener una actitud activa, no pasiva, ¿sí? No puede ser paciente, digamos, en el sentido, ahí dice, el sentirse acompañado y escuchado es muy importante, dice Moni, claro,
absolutamente. Yo creo que es un grandísimo porcentaje este, que va a ayudar enormemente a el restablecimiento de ese estado de salud y de bienestar integral del que hablábamos antes, ¿no es cierto? Tal Pero digo, cual. es la participación activa del paciente que va a ayudar y a colaborar en el proceso de su curación en el caso de la enfermedad y en el caso de su vuelta a organizarse desde un lugar mejor, para poder disfrutar un poco más de la vida, para poder llevar una mejor calidad de vida, porque muchas veces hay personas que tienen neurosis muy graves o enfermedades mentales importantes, crónicas, con las que se va a tener que vivir toda la vida, porque tampoco nos ilusionemos con que uno puede hacer magia y sanarlo todo, curarlo todo. La verdad es que esto no es así. Yo siempre digo en broma cuando me preguntan, bueno, ¿y qué hago con tal cosa? Bueno, la verdad, la bola de cristal se me rompió, ya no la tengo. No, es un chiste, ¿no? No, esto es algo que tiene que trabajarlo uno, ¿no? Y ver qué es lo que puede hacer con esto que le pasa, qué es lo mejor que puedo hacer con esta que yo soy y con esto que me pasa, ¿no es cierto? Así que Sí, eso. acotarse a Ujú. los límites, ¿no? De la misma profesión, acotarse a los límites que presenta el cuadro, la patología, el encuadre donde cada uno parte. Y lo que también me parece que cambió es esta actitud de acompañar al paciente, al que consulta, acompañarlo y guiarlo, ¿no? No desde esta actitud conductista de decir, esta bajada que decías, ¿no? De te Sí, tenés que como hacer esto, paternalista, claro, tenés que esa hacer tal. ya está bastante No, alejado de una realidad que tampoco corresponde, ¿no? Por respeto a la persona que se acerca a la consulta y por una cuestión humana, ¿no? O sea, le está pasando esto a esta persona. Estamos hablando con ujú, una entidad que está compuesta por una psiquis, por una afección física y un alma habita en esa persona que acude, que hay que ujú, abordarla de todos lados. Si bien uno no va a cubrir y no es la intención de cubrir todos los aspectos, pero sí ujú. tratarlo desde esa humanidad y desde esa empatía profesional que genera este vínculo, ¿no? Sin romper ningún tipo de estructura formal que haya en la consulta, pero sí Sí, tener el encuadre. esa mirada panorámica, ¿no? O sea, no es un caso, no es un síntoma, no es un cuadro. Ese cuadro tiene una historia y tenemos que recibir todo el paquete, ¿sí? Entonces, Bueno, es eso es lo buenísimo esto que decís, es buenísimo esto que decís, porque muchas veces, ¿no? Uno escucha que viene alguien y dice, no, porque yo soy, este, no sé, TOC, o yo soy bipolar, o yo soy tal patología, ¿no? Vos no sos tal patología, vos sos, no sé, Lila, Erika, María, ¿sí? Que en todo caso, bueno, uno tiene determinada patología o determinado trastorno, ¿no? No me define eso. Y bueno, por eso es importante entender y que no a todos los que tienen este trastorno uno los va a tratar por igual. Por eso yo decía, no a todos les funcionan las mismas terapéuticas, los mismos abordajes. Y ahí está la riqueza, está el que tal vez con la musicoterapia puede lograr cosas maravillosas, por ejemplo, con el Alzheimer avanzado, realmente se logran cosas maravillosas, ¿no? Se puede ver esto en la película Coco, esta de la abuelita que tenía Alzheimer y el chiquito le canta a su nieto, creo que era el bisnieto, que le hace cantar las canciones de su infancia y la abuela revive cuando no podía ni hablar y estaba todo el día dormida, ¿no? Entonces tal cual. digo, se generan estas maravillas. O lo mismo es la arte terapia, ¿no? No todas las personas responden de la misma manera. Por eso está bárbaro poder conocer
las distintas alternativas que uno tiene a la hora de trabajar. Vos sabés que yo ahora estoy haciendo unos, lo cuento por ahí para la gente que no sabe, estoy dando un taller, digamos, aparte de los grupos que tengo de adultos mayores, estoy dando un seminario sobre la vida de Van Gogh. ¿M? Y lo que hacemos es, a partir de ir conociendo la vida de la persona, ¿no? Porque esto es lo importante, además de que hizo unos cuadros maravillosos, pero conocerlo a él en su ser, también vamos haciendo ejercicios con distintas propuestas creativas para que esto nos sirva de estímulo, ¿sí? De nuestras funciones mentales, atención, memoria, concentración, pensamiento, todas estas funciones mentales, pero desde el arte, a través del arte, a diferencia que por ahí en otros lugares en donde se utiliza, no sé, por ahí se hacen crucigramas, sopas de letras, sudokus, que de pronto en los otros grupos lo solemos hacer, pero con otra intencionalidad, digamos, por ahí siguiendo algún tema más profundo, digamos, que nos lleve nos va a acompañar durante todo el año. Pero digo, hay múltiples abordajes. El tema es caer con gente responsable, seria, formada, porque cada disciplina tiene su formación. A ver, arte terapia, nosotros hemos estado 3 años formándonos, no es algo que se haga en un cursito, como decía nuestro profe Luis Formayano, que le mandamos un beso. eh, no sé, uno no se forma como arte terapeuta haciendo un cursito de 4 clases ni de 6 meses, ¿no? Porque uno trabaja en uno para poder luego trabajar en los demás, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, eso también me parece que es importante decir. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene su propia subjetividad, y esto es lo que debe ser respetado a la hora de pensar un tratamiento posible para cada uno, ¿no? Totalmente, totalmente Ujú, respetado y desde ese lugar de la recepción en donde sabemos la responsabilidad que juega cada experiencia y respetando profundamente la apertura de esa persona que nos confía, ¿sí? En ujú. este espacio terapéutico, eh, desde una experiencia que emerge hasta una historia, ¿sí? Claro, Entonces por hay que ser supuesto. muy respetuoso, muy profesional y saber que si bien no tenemos ni la bola mágica ni la solución ideal, nuestra Mm. posición de acompañamiento, de profesionalidad y de un compromiso de persona a persona. ¿Sí? Estamos hablando de la salud psíquica, y eso es un tema serio, ¿sí? Que bueno, la idea justamente de este espacio es ir abriendo estas Ujú. puertas, ¿no? Para interiorizarnos en estos procesos y técnicas y abrir a Ujú. la gente que ahora no se dio porque, bueno, es todo como muy nuevito, pero bueno, me Bueno, interesa que algunos han hecho comentarios, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, pero sí, preguntas que podamos contestar o preguntas que vayamos viendo claro. en otras situaciones, en otros encuentros. Vamos a seguir hablando con terapeutas, vamos a seguir hablando con profesionales de cada rama, ¿sí? Porque la arteterapia es como que abre todo un panorama dentro del camino de las artes con muchas técnicas y muchas Mm, herramientas, pero no ujú, dejan de ser justamente eso, ¿sí? mm, Nosotros no somos ni arte, ni danza terapeutas, ni psicólogos en muchos casos, en tu caso sí, no es el ujú, caso mío, es el caso de mucha gente, pero nos allanamos con estos elementos, con estas herramientas, justamente para ujú. desplegar un abanico de posibilidades en donde la gente se pueda expresar, ¿sí? Donde el Exactamente. consultante pueda llegar a ir encaminando su propio crecimiento personal. Así que bueno, Ahí los preguntan, invitamos. vos sabés que ahí preguntan, Lila, si cualquier persona puede hacer, yo supongo que a lo que se refiere si cualquier persona puede hacer arte terapia, sí, cualquier persona puede hacer arte terapia, porque además la arte terapia,
ya nos vamos a dedicar de lleno por ahí en otra de las charlas, hablando sobre la arte terapia, qué es un tipo de psicoterapia, ¿no es cierto?, a través del arte como vehículo. Pero también, veamos, por ejemplo, yo en mi caso utilizo el arte muchas veces en mi espacio de terapia donde yo utilizo la palabra, digamos, es más tradicional, digamos, pero uso técnicas en algunos pacientes, no en todos, en donde por ahí yo veo que es necesario entrar por otra vía, ablandar alguna cosa, o por ahí están imposibilitados de la palabra por distintas razones. Bueno, es un buen recurso, ¿no? Porque es a partir de la expresión pictórica, por ejemplo, donde luego surge la posibilidad de poder hablar acerca de esto. Y la otra alternativa, que también la vamos a hablar más adelante, es esta que mencioné de la estimulación cognitiva a través del arte, desde el arte, que es otra cosa, es otro mundo y, bueno, también es muy interesante porque se pueden hacer muchísimas cosas, pero sí, creo que era Valeria, que Vale Diácono, sí, cualquier persona puede hacerlo, de hecho, se puede hacer de manera individual, un proceso arte terapéutico, así como también grupal, que también es muy interesante, ¿no es cierto? Sí, sí, Así sí, que que es muy bueno, rico, menos. eh, exactamente, sí. Así que bueno, Bueno, un enorme placer. No sé si alguien más quiere preguntar algo, pero no queremos que se alargue tanto. Pero claro que esto es solo una puerta es que un se primero. abre. Claro, es un primer encuentro y la idea es que sí, que se sume gente, que pueden mandar a través de mensajes propuestas de temas que les interesaría, alguna pregunta. Estamos abiertas a, bueno, ir desarrollando las charlas que sean de interés para todos. Así que esta es la idea. Bueno, Lila, un enorme placer realmente haber compartido con vos. Te mando un Y beso enorme y un beso grande para todos los que nos acompañaron y los que nos van a ver después grabadas, porque va a quedar la sí, charla, ¿no? la charla queda grabada y vuelvo a invitar a todos los que nos escucharon y los que nos van a ver después más tarde a que hagan preguntas, porque si bien vamos a ir paseando por distintas disciplinas, por distintos ámbitos, lo ideal es que sea justamente un ping-pong, ¿no? Un ida y vuelta de preguntas y de información, porque en realidad lo que a nosotros nos enriquece y que enriquece nuestro trabajo es justamente la interacción y lo que le mueve a la persona que quiere empezar un Ujú, tipo de terapia o que no sabe cuál podría llegar a ser. Esta es la posibilidad que exacto, estamos viendo, un mundo de diferentes aspectos y de maneras de abordar. No todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos las mismas enseñanzas e historias, entonces no hay una receta única para abordar el mismo encuadre o la misma sí, situación que la historia de una sí. persona. Entonces, Quiero esto decir que quiero decir una última cosa que estoy leyendo que Flavia puso acá, Flavia Counseling, que puso que todavía está el prejuicio de pedir ayuda para el psicólogo, y es verdad, pero yo lo que digo así para ya cerrar es que tengan clarísimo aquellas personas que por ahí estén escuchando o escuchen después esto, que pedir ayuda no es un signo de debilidad, ¿eh? Todo lo contrario, ¿sí? Creo que es una enorme fortaleza poder pedir ayuda para estar mejor, ¿eh? Así que eso quería completar. Bueno, un esto y beso para grande, grande. Hasta la gracias, Eli. próxima. Chao, Un chao. besito. Chao, chao. Y para cerrar, bueno, queríamos también decir esto, ¿no? Que el estar expuesto, el exponerse, es también amor a uno mismo, ¿sí? Es amor a uno mismo, es respeto a uno mismo, porque es entender que no es necesario, como nos enseñaron tal vez en algún momento, que todo lo hagamos por nuestra cuenta, ¿sí? Tenemos la posibilidad de pedir ayuda, tenemos la necesidad de conversar lo que nos pasa con otra persona,
y tenemos que permitirnos, por respeto a nuestra propia salud emocional y mental, abrir esa puerta y reconocer sin vergüenza, porque no es ninguna culpa, el que uno no puede resolver algo, ¿sí? Por ahí se conversa en una charla, se conversa en una terapia corta, se experimenta algún encuentro, algún retiro, pero siempre hay posibilidades y siempre hay una salida a esa situación que parece que no hay salida. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon y las esperamos en la próxima. Muchas gracias a todos.